Se ha abierto un gran debate nacional a raíz de la propuesta hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado viernes allá en Puerto Rellena, en la ciudad de Cali, cuando habló o propuso al país la posibilidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Dice él hoy en una amplia entrevista que le concedió al periódico El Tiempo, que no es para aspirar a su reelección personal, como de pronto la oposición lo ha pretendido interpretar de esa manera, y habla él de unos 6 puntos fundamentales que trataría esa asamblea constituyente de llegar a realizarse, porque allí está el meollo de la situación. El artículo 376 de la Constitución Política actual, de la Carta Constitucional del 91, de 1991, da dos fórmulas, ese artículo, para poder realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Primero, que el Congreso de la República, en su plenitud, es decir, las dos cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República, puedan aprobar un proyecto de ley de iniciativa, por supuesto que sería en este caso el presidente de la República. Tendría que aprobar por mayorías suficientes en sesiones ordinarias, Cámara y Senado, un proyecto para convocar a una Asamblea Constituyente. De esa parte es totalmente, casi que imposible en este momento, porque hemos visto que en el Senado de la República eso es donde más tiene talanqueras el presidente de la República para pasar las reformas. Total que desde ya descartaríamos, incluso que en la Cámara Baja habría bastante oposición para convocar una Asamblea Constituyente. Y una segunda vía que tiene el gobierno para convocar una asamblea es el propio pueblo, por iniciativa del pueblo. Pero ojo, porque esto tiene que ser las 3/3 partes de los colombianos que estén aptos para votar. Es decir, si hay 100.000, un ejemplo, si son 100.000, tendría que votar 70.000 personas a favor. Algo que también es muy difícil, casi que imposible, en un país que está totalmente dividido desde la misma elección del presidente Petro, que no fue elegido por unas grandes mayorías, sino por unas estrechas mayorías, y que hay un gran sector de la población, si no la mayoría, un gran sector, más del 50%, que sigue siendo muy conservador, muy apegado a los partidos tradicionales, por una cosa o por la otra, y que seguramente no le jalarían a ese plebiscito. De modo que la convocatoria de esa Asamblea Constituyente, tal como la contempla el presidente Petro, porque además me sorprende que él desconoce el mecanismo para convocar una constituyente, porque cuando le pregunta el director del Tiempo qué mecanismo utilizaría, él no da la respuesta, es decir, que no ha leído de pronto muy bien o no ha interpretado muy bien el artículo 376. Y él habla de unos cabildos y unas cosas, pero ese no es el mecanismo constitucional para hablar de una constituyente. Por cualquiera de los dos mecanismos, por el proyecto de ley no pasaría, y la convocatoria a un plebiscito sería bastante compleja, tendría que hacerlo de aquí a agosto, septiembre, y tendría que esa gran mayoría de colombianos en una votación de plebiscitaria votar un 70%, las 3/3 partes a favor, cosa que no será fácil, vuelvo y repito, porque esto los colombianos, la gran mayoría, quieren estar como están. De hecho, una gran mayoría de colombianos eligió a los mismos senadores para que se opongan a la reforma a la salud, para que se opongan a la reforma al sistema laboral y al sistema pensional. Es un país totalmente conservador. En las últimas elecciones demostró, por una razón o por otra, porque aquí se compran votos y se hace una serie de maniobras y maquinarias, que el pueblo sigue siendo más de derecha que progresista, para no hablar que es de izquierda, porque en realidad
izquierda en Colombia es una minoría muy pequeña que no tiene mayor posibilidad de cambiar las cosas en este país. Así que antes de debatir sobre lo que se puede hacer o no hacer con esa constituyente, yo creería y me atrevo a decir que no va a ser posible esa asamblea constituyente por lo que le acabo de decir a ustedes. Lo más posible es que eso se trunque y nos va a pasar lo que les pasó a los chilenos, que bregaron y bregaron en 2 oportunidades por hacer una nueva constitución y finalmente el pueblo le ha dicho no en 2 oportunidades. Aquí ni siquiera se ha convocado una asamblea y ya hay un gran debate y hay un gran sector dividido de la población colombiana, polarizado, unos a favor, otros en contra, pero no hay unas mayorías que nadie las pueda discutir. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.